Capítulo 2. No eres cristiano si no has nacido de nuevo. Si voy a tratar de convencerte de que es posible que no seas cristiano, parece que tenemos que definir qué significa la palabra cristiano. Literalmente, la palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Según Hechos 11, la etiqueta se utilizó por primera vez en la ciudad de Antioquía en el siglo I, para describir a los hombres y mujeres que se habían unido al pequeño grupo de seguidores de Jesús. Era probablemente un término de burla, pero los miembros de la iglesia primitiva llegaron a adoptarlo y lo utilizaban para describirse a ellos mismos. El apóstol Pedro usó la palabra cristiano en su primera carta para indicar que sus lectores eran verdaderos seguidores del Señor. Él escribe allí: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Detallándolo un poco más, un cristiano es alguien que ha escuchado la palabra del Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, y ha respondido confiando en Jesús para salvación y declarándolo como Señor. En pocas palabras, un cristiano cree que, primero, somos pecadores, completamente merecedores de la condenación de un Dios santo que odia todo pecado y maldad. Segundo, Dios, en su misericordia, tomó forma humana en la persona de Jesús y vivió la vida perfecta de obediencia a Dios que nosotros deberíamos haber vivido. 3. Él dio su vida en la cruz para soportar el castigo por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos en victoria y gloria como el Rey prometido de Dios. 4. Todo aquel que se vuelve a Jesús en arrepentimiento y fe está completamente perdonado y es adoptado en la familia de Dios. Tristemente, sin embargo, parece que el término cristiano comenzó a perder significado incluso antes de que la tinta de la carta de Pedro se secara. A lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles invierten una cantidad sorprendente de tiempo advirtiendo contra los falsos maestros y los miembros inconstantes de la Iglesia, muchos de los cuales sin duda se hacían llamar cristianos. Hoy en día se utiliza el término como adjetivo para describir todo tipo de cosas que tienen poco que ver con el seguir a Cristo. Un minorista en Internet anuncia accesorios cristianos para automóviles, bolsas cristianas grandes y cristianos. La conexión entre el uso que Pedro da a cristiano y las alfombras de goma para automóviles no está muy clara para mí. Pero el negocio es el negocio. También somos promiscuos con nuestro uso del término como sustantivo. Lo usamos como una categoría predeterminada para indicar que alguien no es judío ni musulmán. O lo usamos para referirnos a personas famosas que fueron criadas en una cultura de iglesia, tales como las estrellas virginales del pop, solo porque tuvieron sus inicios cantando en la iglesia. Entiéndase Britney Spears, Jessica Simpson y luego Clay Aiken. Después, cuando sus pantalones cortos se hicieron demasiado cortos y sus vidas se volvieron intolerablemente escandalosas, empezamos a tener nuestras dudas. Tal vez no eran realmente cristianas, para empezar. Quizá eran así porque eran del sur de los Estados Unidos. A veces puede ser difícil notar la diferencia. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Una primera definición. Podríamos cortar esta manzana de varias maneras. Sin embargo, para nuestros propósitos, me gustaría sugerir esta definición. Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de Dios. Ciertamente podríamos decir más, podríamos enmarcar nuestra definición mediante el uso de diferentes categorías teológicas como la adopción. Un cristiano es un hijo de Dios. O la justificación. Un cristiano es alguien que ha recibido una posición digna ante Dios. Pero quiero abordar este tema a través de la óptica de la regeneración. Y por eso voy a hablar de nacer de nuevo o recibir el nuevo nacimiento. Dos frases que usaré de manera indistinta. En este capítulo voy a desarrollar esta definición y a clarificar algunas cosas acerca de lo que significa ser cristiano con 5 preguntas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Jesús habla por primera vez del nuevo nacimiento en el tercer capítulo del Evangelio según Juan. Ese es el mejor lugar para comenzar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, del 1 al 8. Sin duda, esta no fue la conversación que Nicodemo esperaba tener con Jesús. Sabía que había algo diferente en Jesús y que Jesús parecía tener la clave para la venida prometida del reino de Dios. Pero él no estaba esperando esto. Al fin y al cabo, Nicodemo era un maestro de Israel. Pudo no haber sido tan popular como Jesús, pero tenía un puesto entre la élite religiosa. Fue a Jesús buscando la pieza que faltaba, lo que necesitaba para llegar a la cima. Pero la prescripción de Jesús era como un consejo para remodelar una cocina con dinamita. Este no es el estilo que usa el psicólogo, Dr. Phil, para dar 5 consejos para ser un mejor tú. No, Jesús le dijo que tenía que empezar otra vez desde el principio, o sea, nacer de nuevo. A pesar de que Nicodemo era un modelo de devoción y rigor religioso, necesitaba una vida totalmente nueva, un nuevo nacimiento. ¿Te puedes imaginar la confusión de Nicodemo? Probablemente estaba un poco nervioso por acercarse a Jesús. Jesús había convertido el agua en vino, había volcado mesas en el templo y había dicho cosas como, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Jesús no tenía miedo de decir cosas que no tuvieran sentido para la mayoría de las personas que le rodeaban, pero ahora le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios debía nacer de nuevo. El pobre hombre claramente no lo entendía. Cuidadosamente presionó a Jesús para obtener más detalles. Jesús, tú sabes que eso es imposible, ¿verdad? Las personas mayores no nacen por segunda vez. Ese tipo de cosas pasan una sola vez. Así que Jesús aclaró a qué se refería. No estaba hablando de una renovación física, sino de ser nacido del Espíritu. Nicodemo necesitaba una vida espiritual totalmente nueva. Necesitaba lo que los teólogos llaman regeneración, un renacimiento mediante el cual la persona espiritual vieja da paso a una nueva. Si Nicodemo necesitó nacer de nuevo en aquellos días, cuando Jesús caminaba por la tierra, entonces tú y yo necesitamos nacer de nuevo hoy para ver el reino que Jesús trajo. Recuerda nuestra definición de un cristiano. Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de Dios. Esto es lo que separa al cristiano del resto del mundo. El cristiano ha recibido nueva vida espiritual de Dios. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Aunque Jesús fue muy claro con Nicodemo acerca de su necesidad de la regeneración, no le dijo por qué necesitaba esta nueva vida, lo cual puede parecer extraño. La sugerencia de que un líder religioso respetado necesitara una renovación espiritual radical seguramente habría sido escandalosa. ¿Por qué era necesario un nuevo nacimiento? De hecho, Jesús le dio a Nicodemo una pista. Nicodemo había preguntado cómo estas cosas podían ser posibles, a lo que Jesús respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:10. Jesús pensó que Nicodemo tenía información suficiente de las escrituras del Antiguo Testamento para ser capaz de entender lo que estaba diciendo. El Antiguo Testamento, el cual Nicodemo habría conocido muy bien, estaba lleno de indicios de que solo una transformación tan radical era tanto necesaria como prometida por Dios. Hay 2 cosas de las que Nicodemo debía haberse dado cuenta. En primer lugar, el Antiguo Testamento habla de todos los seres humanos como seres que viven en una terrible situación espiritual. Algunos ejemplos. 1. El rey David acusa a los enemigos de Dios porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Salmo 5:9. 2. Pero no es solo un grupo determinado de personas las que son enemigas de Dios. Todo ser humano que ha vivido ha sido un enemigo de Dios. David escribe acerca de la condición humana. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14:2-3. Tercero, Dios incluso dice que su pueblo escogido, Israel, tiene corazones de piedra, en Ezequiel 36:26. Los corazones de piedra no funcionan muy bien.
Una persona con un corazón de piedra está muerta, es insensible e inconsciente. Cuando se junta todo, el panorama es sombrío y no hay esperanza. Los seres humanos no están espiritualmente heridos, estamos espiritualmente muertos. No es solo que no estamos dispuestos a agradar a Dios, es que no podemos agradar a Dios. Nicodemo no había leído al apóstol Pablo, por supuesto, pero para que este tema quede claro para nosotros, vale la pena notar lo que Pablo recogió del Antiguo Testamento acerca de nuestra terrible condición espiritual. En un lugar escribe, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Y en otro lugar, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, del 1 al 3. Una automejora personal no es la solución para este tipo de problemas. Hace falta un cambio radical. Aprendí algo sobre la diferencia entre estos dos tipos de soluciones cuando compré mi vivienda actual. Mi esposa y yo compramos nuestra casa durante el auge inmobiliario en el norte de Virginia. El vecindario era estratégico para los propósitos del ministerio y tenía bastante espacio para la familia y los amigos. Incluso podíamos costearlo, casi, lo cual era algo inaudito en aquel momento. De hecho, era la casa perfecta, excepto que parecía que en ella se hubiese rodado una película de terror realmente violenta. Durante los años siguientes llevé a cabo la tarea de limpiar la casa. Retiramos los animales muertos del jardín trasero. Derribamos algunas paredes. Otras las lavamos con fosfato trisódico para eliminar la nicotina que se había acumulado en décadas. Tapiamos varias puertas y reemplazamos algunos suelos. Pero durante todo ese tiempo sabía que al final iba a tener que lidiar con el vestidor del dormitorio principal. Las canaletas ubicadas encima de esta pequeña habitación habían permanecido obstruidas por décadas, y con el tiempo el revestimiento, el aislamiento y las paredes de yeso se habían podrido. Una mañana nuestro perro Jeter estaba aburrido en el jardín y cavó un agujero en la pared. Cuando mi esposa entró en el vestidor para prepararse, vio al perro mirándola asomado desde el exterior. Llegados a este punto, por supuesto, tuve que hacer un esfuerzo y tomar medidas. Un amigo vino a ayudarme y en el transcurso de muchos fines de semana de verano reconstruimos el vestidor. Tuvimos que sacar todos los clavos ya que estaban deteriorados. También tuvimos que sacar todas las paredes de yeso porque estaban destrozadas y llenas de moho. Cada trozo de aislante se fue a la basura junto con los revestimientos y las molduras. El vestidor quedó reconstruido por completo. No quedó nada del original, ya que nada hubiera servido en absoluto en una casa decente y sin infecciones. Este vestidor presenta una imagen sombría de nuestra condición espiritual. No es que estemos dañados por el pecado, hemos sido absolutamente destruidos por él. No somos simplemente un tablero que se ha soltado y que necesita un par de clavos. Somos como un vestidor que está tan podrido que cada trozo tiene que ser reemplazado. Nicodemo debería haber sabido esto al leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, Nicodemo tendría que haber sabido por su conocimiento del Antiguo Testamento que Dios había prometido solucionar este terrible problema. Dios no se limita a señalar nuestra condición miserable y dejarnos ahí. Él promete intervenir y salvarnos, como dijo a través de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios mismo haría que su pueblo viviera dándoles su espíritu. Así que cuando Jesús entró en escena y le dijo a Nicodemo que necesitaba una vida completamente nueva, obrada por el Espíritu de Dios, su reacción debería haber sido: esto es lo que hemos estado esperando todo este tiempo, esto es lo que necesitamos. ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Pero Nicodemo no estaba pensando en esto. Él esperaba una puesta a punto espiritual, un trabajo de pulimiento.
En cambio, lo que Jesús le recetó fue nada menos que una cirugía radical de corazón, lo que llevó a Nicodemo a un estado de confusión total. Fíjate, Jesús incluso tuvo que decirle, no te maravilles, como si tuviera que cerrar la boca abierta de Nicodemo. Probablemente te sientas identificado con su perplejidad. Nicodemo sabía que no podía nacer de nuevo por sí mismo. Efectivamente, Jesús indicó que tal hecho era la obra del Espíritu de Dios y que el Espíritu actuaba libremente según su voluntad, como el viento sopla de donde quiere y a donde quiere. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer Nicodemo? ¿Cómo podría obtener el nuevo nacimiento espiritual que necesitaba tan desesperadamente? La mala noticia que Nicodemo vio claramente es que las personas no pueden hacer nada para conseguir este nuevo nacimiento. Es completamente imposible. Pero la buena noticia, que Jesús pasaría mucho tiempo explicando a lo largo de su ministerio, era que él había venido a hacer posible este evento tan extremadamente imposible. A través de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús aseguró nueva vida para su pueblo. Dios, en su misericordia, aplica esa obra de Jesús a nuestras vidas, dándonos vida nueva mediante su Espíritu. En 1 de Pedro 1, 3 al 4, el apóstol reflexiona acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La regeneración es un acto unilateral de Dios. Dios hace la obra de misericordia. Dios nos da vida. Nosotros simplemente recibimos su regalo. ¿Cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? Cuando Dios hace su obra maravillosa de regeneración en una persona espiritualmente muerta, siempre produce resultados. En Hechos 16:14 leemos acerca de la obra de Dios en la vida de una mujer llamada Lidia. Lucas escribe, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor actuó en el corazón de Lidia, y Lidia prestó atención a la predicación del Evangelio de Pablo y respondió con fe. Así es como funciona el nuevo nacimiento. La Biblia llama a este resultado conversión. El regalo de Dios del nuevo nacimiento siempre tiene un efecto en nuestras vidas. Nos cambia, nos convierte de una forma de vida a otra. El Espíritu de Dios no nos vivifica y luego nos deja solos, sino que nos da una fe nueva, unos afectos nuevos y unos deseos nuevos. La nueva vida que tenemos por el Espíritu de Dios produce un cambio en nosotros, nos hace pasar de nuestro amor al pecado a volvernos a Cristo en confianza y fe. Así que Él actúa primero y después nosotros. Se trata de algo radical, no es como cambiar tu marca de desodorante, es una alteración total de tu estado espiritual, es un cambio de lealtades cósmicas. Pablo lo dice de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, entonces eres una criatura totalmente nueva. Ahora tenemos que tener cuidado una vez más con los malos entendidos. Mientras que el cambio interno de nuestra naturaleza puede ser radical e inmediato, los cambios en algunas de nuestras actitudes y comportamientos externos pueden manifestarse con mayor lentitud. La regeneración no quita inmediatamente todo el pecado que mora en nosotros. La Biblia es realista. Incluso el apóstol Pablo, cuya conversión fue repentina y drástica, admitió luchar contra el pecado durante toda su vida. Romanos 7:15. Pero donde quiera que el Espíritu de Dios dé nueva vida, siempre habrá transformación, a pesar de que el cambio pueda ser lento en algunas ocasiones. Este es el punto clave que tienes que entender. La transición desde el reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios, Primera de Pedro 2:9, marcará una diferencia en la vida de una persona. Por ejemplo, Pablo enumera algunos de los frutos visibles que el Espíritu de Dios producirá en las emociones, las conductas y las actitudes de los creyentes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Gálatas 5, 22 al 24. Tal fruto es el resultado de la misericordiosa obra del Espíritu Santo en nuestras almas. ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Finalmente, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? La regeneración, después de todo, no suele ser llamativa. No se manifiesta con luces de neón, no te crea una aureola sobre la cabeza, no te da superpoderes o capacidades especiales para resolver problemas complejos de trigonometría. En otras palabras, no siempre es fácil decir quién ha recibido el regalo de la regeneración. Pero esto no quiere decir que no haya ninguna manera de examinarte a ti mismo para ver si realmente has nacido de nuevo. Debes más bien buscar el fruto. Puede que las alarmas no se apaguen en el momento de la regeneración, pero el nuevo nacimiento siempre resulta en un cambio de vida. Es un acto invisible de Dios que solo puede verse en los cambios de actitudes, pasiones y deseos de los cristianos. El Espíritu siempre produce fruto en la vida de la gente que vivifica. Una vez más, no me cansaré de enfatizar que este importante proceso de autoexamen solo puede hacerse correctamente en el contexto de una iglesia local fiel. Necesitas a otros cristianos que estén comprometidos con tu salud espiritual. Ellos son los que van a ser capaces de llegar a conocerte e identificar el fruto del nuevo nacimiento en tu vida. Si eres propenso al desaliento y a la autocondenación, ellos podrán alentarte. Si eres como yo, propenso a una visión inflada de ti mismo, ellos dejarán salir un poco de aire fuera de tu burbuja por tu propio bien. 5 cosas que todos los cristianos tienen. ¿Cuál sería una evidencia fiable de la regeneración? En los próximos capítulos detallaré 5 cosas que siempre acompañan a la verdadera conversión según la Biblia. Si tienes estas cosas, tendrás evidencia firme de la obra regeneradora de Dios en tu vida. Si estas cosas están ausentes, tienes razones para estar preocupado. Primero, creer en la verdadera doctrina. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Segundo, odiar el pecado en tu vida. No eres cristiano si disfrutas pecar. Tercero, perseverar en el tiempo. No eres cristiano si no perseveras en la fe. Cuarto, amar a los demás. No eres cristiano si no te preocupan las otras personas. Quinto, ser libre del amor por las cosas del mundo. No eres cristiano si para ti las cosas del mundo son más valiosas que Dios. Dios nos ha mandado a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Estas 5 cosas constituyen algunos de los criterios por los cuales nos podemos juzgar. Entonces, para el que dice ser cristiano, la pregunta más importante es, ¿tengo el fruto del nuevo nacimiento en mi vida? En el día final, nada más importará. Si no has nacido de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. No importará si tuviste padres cristianos o si creciste en una iglesia, como Juan el Bautista dijo a los fariseos. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, del 8 al 10. No debemos ser presuntuosos como los fariseos. Por tanto, tenemos que examinar continuamente el fruto en nuestras vidas. Debemos hacerlo nosotros mismos. También debemos hacerlo con otros miembros de nuestra iglesia en quienes confiamos. ¿Has invitado a algunos hermanos y hermanas a participar en tu vida? Pero espera, una última cosa. Hay una última cosa que necesitamos dejar clara antes de pasar al tema que nos ocupa. Al examinarnos a nosotros mismos para ver si somos verdaderos cristianos, es absolutamente esencial que tengamos claras nuestras causas y efectos. De lo contrario, todo se enredará. Recuerda que Dios es la causa de nuestra salvación. No hay duda sobre esto. Tú no puedes salvarte a ti mismo por las buenas obras que hagas o por tu duro esfuerzo. Recuerda, nuestro estado natural es la muerte espiritual. No podemos hacer nada para darnos vida a nosotros mismos. Fíjate bien en lo que el apóstol Pablo dice acerca de nuestra salvación en Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Captaste eso? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Todo fue por su gracia, un regalo de Dios. De hecho, Dios intencionalmente nos salva de esta manera para que no nos gloriemos o pensemos que de alguna manera nos salvamos a nosotros mismos. Romanos 3:27. Dios es quien salva. Esto significa que las buenas obras que deseamos y esperamos ver en nuestra vida nunca pueden ser la causa de nuestra salvación. En lugar de eso, la causa es el amor regenerador de Dios y su misericordia. Los frutos, el crecimiento en la paz, el amor, la fe y el odio por el pecado son el resultado de lo que Dios hace. Estas son las buenas obras que Él preparó para nosotros, para que podamos ejercitar las implicaciones de nuestra salvación en el mundo. Nuestro objetivo en este libro, en otras palabras, no es preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para ganarnos el amor y el favor de Dios. En cambio, nuestro objetivo es aprender a buscar la evidencia de que Dios ha hecho su obra poderosa en nuestras vidas. Así que empecemos a trabajar. ¿Cómo responder? Reflexión. Antes de leer este capítulo, ¿cómo habrías definido ser cristiano? ¿Ha cambiado en algo esa definición? ¿Qué dice acerca de nosotros el hecho de que debemos nacer de nuevo? ¿Cuáles crees que podrían ser los peligros de confundir la causa de nuestra regeneración con los efectos de nuestra regeneración? Arrepiéntete. Confiesa a Dios la verdad de que eres un pecador completamente merecedor de su justa ira. Si todavía no has nacido de nuevo, pídele a Dios que te dé nueva vida ahora. Recuerda, piensa en Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cada uno de nosotros lleva una pesada carga de pecado, culpa y vergüenza, pero Jesús nos invita a cada uno de nosotros a venir a Él, no importa lo que hayamos hecho, y promete descanso y consuelo a todos los que vienen por fe. Informa. Habla con un amigo o líder de tu iglesia y pídele que te ayude a identificar cualquier evidencia de que has nacido de nuevo.